La España del siglo XVIII y el reformismo borbónico. El siglo XVIII es, digamos, la bisagra entre el antiguo régimen y los nuevos cambios, tanto sociales, económicos y políticos, que tendrían lugar a finales del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX, y que darán lugar a una sociedad contemporánea. Digamos que significa un periodo de expansión demográfica y económica y una racionalización de la administración unido a un proyecto de modernización y reformas de nuestro país. En España coincide con la llegada de la dinastía borbónica de origen francés, tras la muerte sin sucesión de Carlos II de la dinastía de los Austrias. Con los Borbones se implanta un modelo francés de gobierno, o sea, el absolutismo monárquico, que se verá matizado con Carlos III en el llamado despotismo ilustrado. Podría decirse que el antiguo régimen define la sociedad anterior a la Revolución Francesa de 1789 como un sistema económico y social en el que las personas están organizadas en estamentos y la economía es esencialmente rural y señorial. Podría decirse que la estructura social es fija, no se mueve, y todas las personas son desiguales desde que nacen, y el cambio de clase social es prácticamente imposible. En lo social, por ejemplo, la sociedad estamental está dividida en tres grandes grupos. En primer lugar, la nobleza, que ocupaba el 5%, se pertenecía a ella por nacimiento, por privilegio real, controlaba enormes cantidades de tierras, de bienes sobre las que tenía derechos jurisdiccionales y vivía de las rentas e ingresos que estos le proporcionaban. Los nobles no pagaban impuestos, solamente ocupaban la mayoría de los cargos públicos. En segundo lugar está el clero, con un 2% del total de la población, controlaba el 40% de las propiedades. Tampoco pagaban impuestos y junto con los nobles eran los privilegiados. También tenían derechos jurisdiccionales, percibían el diezmo, entre otros. Y tenemos un tercero, que es el tercer estamento Estado. Este tercer estamento reunía a los campesinos, la burguesía y las clases populares de la ciudad. Soportaba gran parte de las cargas económicas del Estado y se hallaba marginado de los centros de decisión política. Podría decirse que los campesinos, la inmensa mayoría de la población, continuaban sometidos a un régimen señorial que les obligaba a entregar la mayor parte de sus rentas agrarias y que les mantenía en los estrictos límites de la supervivencia. Por último, podríamos decir también que el poder de la nobleza y el clero dio lugar a un raquitismo congénito de la burguesía comerciante e industrial, cuya influencia no sobrepasó el ámbito de algunas ciudades dedicadas al comercio, especialmente colonial. En el aspecto económico, la sociedad española del siglo XVIII dependía fundamentalmente de la agricultura y la ganadería, de la que vivía la mayor parte de la población. La mayor parte de la propiedad estaba amortizada, es decir, no se podía comprar ni vender. Era lo que se llamaba manos muertas, en poder de la iglesia o de la nobleza. Y las propiedades se mantenían intactas por el mayorazgo. También existían grandes señoríos, casi el 80% del total, en manos del rey, de la iglesia y de los grandes señores. El resto de la propiedad estaba muy repartido entre pequeños propietarios. La mayor parte de los campesinos eran jornaleros o arrendatarios. En Cataluña, por ejemplo, las propiedades eran medianas o pequeñas y los enfiteutas o arrendatarios tenían contratos más o menos fijos de muy larga duración. En Galicia y Asturias existían los foros o subforos, que era una especie de prestación señorial a cambio de la cesión en arrendamiento de tierras durante 3 generaciones. Pero el tamaño de las parcelas al subdividir tanto el territorio apenas podían mantener a las familias que las trabajaban. En Castilla, Extremadura o Andalucía
Existían grandes latifundios con condiciones muy duras para los campesinos. Además, sufrían las consecuencias de los derechos de la Mesta, que es la organización de ganaderos, que primaban sobre las de los agricultores. El resto de sectores económicos estaban relacionados y prácticamente dependían de la agricultura y la ganadería. Por otro lado, los talleres artesanos, lo que es su creación y su producción, estaban controlados por los gremios. Era un sistema proteccionista de producción que evitaba la competencia y frenaba la innovación tecnológica. Y por último, el comercio era local o comarcal y con poco desarrollo también, por las dificultades de transporte que existían. El comercio exterior estaba muy monopolizado y en general la falta de excedentes no permitía vender ni comprar. Se trataba de una economía agraria casi de autoconsumo. A la llegada del absolutismo a España, el absolutismo es la forma característica del sistema de gobierno del antiguo régimen. Nació en Francia en el siglo anterior y llegó a España cuando la dinastía de los Borbones se implantó aquí tras la muerte sin descendencia de Carlos II, que fue el último rey de la Casa de Austria en España. A la muerte de Carlos II de Austria sin hijos, éste había nombrado heredero a Felipe de Anjou, nieto de Luis XVI de Francia y María Teresa, hermana de Carlos II. Pero también había un pretendiente de la rama de los Austrias, el archiduque Carlos, hijo del emperador de Austria en ese entonces. Había una rivalidad entre ambos, va a provocar entonces esa rivalidad la guerra de sucesión. Esta guerra de sucesión tuvo dos vertientes. Por un lado, como guerra europea, fue un enfrentamiento para obtener la hegemonía continental. Aquí Luis XIV y Felipe V tuvieron que enfrentarse a la coalición formada por Austria, Saboya, Holanda e Inglaterra, y esta última temerosa de un dominio de Francia sobre el continente. Y por otro lado, la segunda vertiente como guerra civil fue un enfrentamiento entre Castilla, que era partidaria de Felipe V, que representaba un modelo de Estado centralista, y la Corona de Aragón, que era partidaria de Carlos de Habsburgo, que defendía la permanencia de los fueros tradicionales de los distintos territorios. La guerra fue larga e indecisa, pero en 1711 Carlos de Habsburgo se convirtió en emperador de Austria a la muerte de su padre. Inglaterra, contraria a cualquier hegemonía europea, forzó la paz. Asimismo, en 1714 Felipe V conquistó Barcelona, de modo que la Corona de Aragón se rindió. Allí el Tratado de Utrecht en 1713 puso fin a la guerra y estableció el fin de las hegemonías y el principio del equilibrio europeo. Por un lado, Felipe V fue reconocido rey de España, pero Luis XIV tuvo que renunciar a unir España y Francia, es decir, Felipe V renunció a su derecho al trono de Francia. Austria se anexionó la mayor parte de los territorios españoles en Italia y los Países Bajos. Inglaterra se anexionó Gibraltar y Menorca, pero sobre todo tuvo ventajas comerciales, navío de permiso y asiento de negros en las colonias de América. Podría decirse que España fue la gran perdedora, pues perdió todos sus dominios europeos. No se respetó el testamento de Carlos II. Por ello, España no aceptó esta parte del tratado. Además, Isabel de Farnesio, segunda esposa de Felipe V, quería recuperar los antiguos dominios italianos para sus hijos. Esto dio lugar al revisionismo en Italia entre 1720 y 1730. Posteriormente entonces, el modelo de gobierno francés llegó a España con los Borbones y consistía en que el rey es la encarnación del Estado y por lo tanto es dueño absoluto de todo, del territorio, de la jurisdicción, de las personas. Era la máxima autoridad de la que dependían todas las instituciones y con poder prácticamente limitado. Era fuente de ley, autoridad máxima de gobierno y cabeza de justicia. Los primeros reyes Borbones, Felipe V y Fernando VI, implantaron en España este esquema de poder, unificando y reorganizando los distintos reinos de España según el modelo de Castilla. Los demás reinos, lógicamente, perdieron la autonomía que poseían. El modelo centralista de Estado se impuso con una reforma de la administración central y local.
Los decretos de Nueva Planta, Valencia y Aragón, Mallorca y Cataluña abolieron las cortes de estos reinos, así como sus leyes particulares. El uso de la lengua propia en su caso solo existía en las cortes de Castilla, las cuales por otro lado eran solo consultivas. Es decir, que allí desde ese momento solo Navarra y las provincias vascas, que habían apoyado al Borbón en la guerra, conservaron sus fueros y sus privilegios económicos. Por encima del Consejo de Castilla y de las Cortes de España estaba de todos modos el rey, que creó las secretarías que eran similares a los actuales ministerios, a cuyo frente el rey nombraba y destituía secretarios para gobernar y llevar la administración del Estado. Entre los representantes de la Secretaría se formaba la Junta Suprema de Estado, equivalente al actual Consejo de Ministros. Se eliminaron los virreinatos y se dividió España en demarcaciones provinciales, a cuyo frente había un capitán general con poderes militares y judiciales. Este presidía las reales audiencias de cada provincia. También se nombraron corregidores, alcaldes. En ese entonces eran corregidores por el rey de las principales ciudades siguiendo el modelo castellano. Se crearon los intendentes, que eran funcionarios reales encargados de los impuestos y del control económico, así como de vigilar a las autoridades, levantar mapas e impulsar el desarrollo. Se estableció un nuevo sistema impositivo, el equivalente en Valencia, la única contribución en Aragón, la talla en Mallorca y el catastro en Cataluña. Se asignaba una cuota fija de impuesto que era repartida entre los habitantes de modo proporcional. En el plano monetario se creó el Banco de San Carlos, que era embrión del futuro Banco de España, que emitió deuda pública para intentar hacer frente al déficit crónico de Hacienda. El ejército también experimentó importantes modificaciones. Se suprimieron los tercios y se estableció el sistema de regimientos, compañías y batallones. Digamos que en 1767 se estableció el servicio militar obligatorio mediante el sistema de quintas. Los tratados de Utrecht en 1713 y Rastatt 1714 supusieron para España quedar relegada y perder posesiones y poder en Europa. Aquí veremos las actuaciones de los primeros Borbones en política exterior. Con todo esto, digamos que hubo una disminución de gastos militares importante para la Hacienda Real Española, que estaba casi siempre en bancarrota por mantener un ejército permanentemente para defender nuestras posesiones y posiciones en los Países Bajos, entre otros. Hubo relativa tranquilidad y paz durante este siglo, salvo por las luchas por territorios en Italia en pugna con Austria para defender el acceso al trono de Nápoles, Toscana y Parma, de Carlos, hijo de Felipe V y futuro rey de España como Carlos III. Se firmaron varios pactos con Francia, pactos de familia para actuar conjuntamente con los Borbones franceses. Nos llevó a participar en la Guerra de los 7 Años y en la Guerra de la Independencia de las colonias americanas. En ella podríamos decir que España recupera Menorca y la Florida. También se intentó mejorar el comercio americano con las colonias, reorganizar la flota y mejorar los puertos americanos para defenderse de los piratas ingleses. Aunque Felipe V y Fernando VI racionalizaron la administración y el gobierno, quien realmente se acercó al ideal de déspota ilustrado fue Carlos III. Carlos III asumió la corona al morir sin descendencia su hermano Fernando VI. Entre 1759 y 1788 había gobernado en Nápoles y era partidario de las ideas ilustradas que corrían por Europa para mejorar el gobierno y las naciones en general, siempre que ello no atentara contra la monarquía absoluta. A su llegada a España, Carlos III trajo un equipo de gobierno de su confianza formado por italianos, quienes intentaron aplicar una serie de medidas de saneamiento y orden público. En la limpieza urbana, podría decirse que en el alumbrado, en el vestido, recortando los sombreros y las capas
vieja costumbre española en el vestir, prohibieron juegos y el uso de armas y sobre todo ciertos privilegios de los nobles y eclesiásticos. En 1766 en Madrid se produjo una revuelta contra el ministro Equilache por las razones anteriores, además de ser extranjero, traer costumbres de fuera y por la carestía de la vida, conocida como el motín de Esquilache, que llevó a su destitución por el rey y a la paralización momentánea de algunas medidas. Con ministros españoles, el rey, ya en 1783, reinició su programa de reformas, declarando honestas todas las profesiones e incluso declarando como meritorio para conseguir la hidalguía las actividades profesionales en beneficio público, fuesen las que fuesen. En lo que tiene que ver con lo religioso se mostró regalista, es decir, defendía la autoridad del rey frente a la iglesia para nombrar cargos eclesiásticos. También fundar monasterios, controlar la Inquisición, llegó a expulsar a los jesuitas en 1766 por su poder e influencia y por haber conspirado contra el motín de Esquilache. En lo económico, Carlos III, para intentar cambiar la sociedad, contó con ministros como Campomanes, Aranda o Olavide, entre otros, que se interesan por el progreso, la ciencia, el espíritu crítico. Se centran en la educación como medio de cambiar el país. Por ello se oponían a las órdenes religiosas y a los estamentos privilegiados y se proponían imponer una educación útil y práctica para todos, basada en nuevos conocimientos y en contacto con el extranjero. Digamos que querían reformar la nación en lo económico y acabar con el control de dichas actividades por parte de los sectores nobles y eclesiásticos, porque entendían que de ahí venía nuestro atraso con respecto a Europa a resistirse a los avances, inventos, etc. En suma, realizaron una serie de medidas en donde la nobleza y la iglesia boicotearon estas medidas porque las perjudicaban. Evidentemente, ya que desde el gobierno se pensaba de alguna manera que el régimen señorial, las propiedades de la iglesia, los mayorazgos, eran el freno a la modernización de España. Ya los cambios económicos del siglo XVIII, digamos que en Europa, la segunda mitad del siglo XVIII, supuso un cambio profundo en lo económico, derivado de cambios en lo social, en la producción y en el comercio debido a la revolución industrial específicamente. En España, salvo en territorios muy concretos, este cambio no se produjo. Aquí la población en España se pasó de 7 a 10 millones de habitantes, con una natalidad de 42% y una mortalidad del 36%. En la periferia se dobló la población. La monarquía favoreció el crecimiento de la población con colonizaciones, favoreciendo a las familias numerosas o facilitando la inmigración de católicos expulsados de otros territorios. Pese a todo esto, el crecimiento de la población española se contuvo por la inmovilidad de la economía y la crisis de subsistencia. En cuanto a la agricultura, digamos que fue incapaz en España de mejorar lo suficiente para alimentar a la población, entre otras razones, por la climatología, había escasez de lluvia, altas temperaturas, por la dificultad de introducir nuevas técnicas y cultivos, por la imposibilidad de aumentar la superficie cultivada, ya que la mayoría de las tierras estaban amortizadas en manos de nobles, de la iglesia y de ayuntamientos. Los ministros ilustrados intentaron modernizar el sector, hubo un intento fallido de iniciar una reforma agraria, se crearon las sociedades económicas de amigos del país y se emprendió la colonización interior de zonas despobladas, con colonos procedentes de Europa. En cuanto al comercio, los Borbones, pero sobre todo Carlos III, decidieron reorganizar la vieja estructura comercial de los Austrias, en la que Cádiz y Sevilla monopolizaban el derecho al comercio con América. En cuanto al comercio colonial, los Borbones, pero sobre todo Carlos III, decidieron reorganizar la vieja estructura comercial de los Austrias, en la que Cádiz y Sevilla monopolizaban el derecho al comercio con América, que funcionaba con el sistema de flotas. Eran grupos de barcos que periódicamente salían y regresaban a estos puertos. Además, la incapacidad de la agricultura y las manufacturas castellanas en abastecer dicho comercio hizo que éste tuviera en manos extranjeras, sobre todo ingleses, que tenían agentes en Cádiz y Sevilla para reexpedir desde allí productos traídos de otros lugares.
La corona ahí favoreció la creación de compañías comerciales españolas que fracasaron por la piratería, por el contrabando. Y por fin Carlos III decidió liberalizar el comercio acabando con el monopolio en 1765. Ya en 1779 todos los puertos españoles pudieron comercializar libremente con América. A manera de conclusión, podríamos decir que la llegada de la dinastía Borbón a España, que se realiza a través de una guerra, la de sucesión, con una vertiente nacional e internacional, va a significar un importante cambio para nuestro país. Los Borbones intentaron llevar a cabo una reforma profunda y una modernización de un país exhausto y atrasado que afectase a todos los ámbitos, que era favorecer el desarrollo demográfico, el económico, transformar la administración, pero sin que este profundo reformismo pusiese en cuestión los fundamentos del antiguo régimen, que era una sociedad estamental y un sistema de gobierno de monarquía absoluta. Podríamos decir que los efectos del reformismo borbónico convirtieron el siglo XVIII en una etapa de paz en el exterior y de relativo desarrollo económico, paralelo a los procesos de modernización que se dan en otros estados de nuestro entorno. Pero la lógica de las ideas ilustradas que poco a poco penetran en nuestro país desde Francia contenían en sí el germen del liberalismo que se enfrentará al antiguo régimen a finales del siglo en la Revolución Francesa y que tendrá importantes secuelas al principio del siglo XIX. En España, en las Cortes de Cádiz, con las que se inicia la Revolución Liberal en nuestro país.